Bueno, buenas tardes, mucho gusto nuevamente. Estamos ya en la quinta sesión de nuestro curso de primeros auxilios psicológicos. Buenas tardes, Miss Carly, desde Monagas, desde Maracay, perdón, no, desde Monagas, Temblador. Bienvenida también Iliana desde Maracay y bienvenida Mary desde Caracas y Beatriz desde Caracas. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, sumamente delicado, pero que nosotros como docentes también debemos y podemos abordar, porque definitivamente es un tema que está presente. Y yo les voy a mostrar evidencias de que sí está presente. ¿Ok? Desde que yo eh, he trabajado con la psicología, me he dedicado a estudiar el pensamiento suicida. Y quizás esa fue una de las motivaciones por las cuales yo comencé a estudiar, a hacer este curso, porque estoy tan consciente de lo real de este tipo de comportamientos y como yo no puedo alcanzar a todos, es difícil, salvo los que puedan llegar a mi consulta o los que puedan llegar a la oficina de bienvenida, Liz, a la oficina de la escuela. Bueno, una forma de atenderlo, hacer extensivo esto, es a través de los primeros auxilios psicológicos. Hoy vamos a hablar, vamos a entrar de lleno de una vez a hablar del suicidio, porque así es como se llama, suicidio. Y yo sé que hablar de ese tema es difícil y que la palabra nos mueve, pero que nos dé miedo la palabra no nos va a permitir poder ayudar a la gente, ayudar a los muchachos cuando eso suceda. ¿Ok? Siempre es importante recordar que el cerebro de un adolescente, esta información que todavía le hace falta mucho para llegar a los niveles de un cerebro de un adulto maduro. La biología, la neurobiología señala que el cerebro de un adolescente se termina de formar a los 25 años. Y nosotros teníamos en nuestros salones adolescentes de 13, 14 años. Todavía tienen más de 10 años de formación. Y si tenemos niñitos, más todavía. Y usted me va a decir, sí, pero es que los niñitos no se suicidan. Sí, también. También lo piensan. Y para que un adulto, un adolescente, pueda comenzar a configurar un acto de este tipo, que es fatal y que no tiene vuelta atrás, eso se configuró antes de que él lo hiciera. Nuestro cerebro está construido, está diseñado para preservar nuestra vida. El miedo, el asco, la rabia, son emociones que están diseñadas para protegernos, para no dejar que sucumbamos en el dolor o en la tristeza. Entonces, esa es la manera como el organismo se regula, se autorregula. La señal de alerta es una emoción que nos está diciendo algo, pero a lo largo de la crianza, a lo largo de la experiencia de vida, se le enseñó al adolescente o al niño a no pensar, a no sentir el dolor, porque si lloras, eres un débil. Si te da asco, eres un tonto. Si tienes miedo, eres un cobarde. Y no es así, porque si están allí, son por algo. Entonces, sistemáticamente constantemente vulneramos la, la manera del organismo del niño autorregularse.
Es mucho más complejo el tema del suicidio de lo que les voy a presentar aquí, pero a nosotros nos interesa, a nuestro nivel de aula, es tener las herramientas para poder abordar esos temas. ¿Ok? Entonces, bueno, bienvenidos a la sesión número 5. La semana que viene tenemos la sesión número 6 y terminamos ya con nuestro curso de primeros auxilios psicológicos. Primero que nada, vamos a definirlo, ¿sí? El suicidio es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencional. Esa es la definición, ya. Es cuando una persona ocasiona su propia muerte. Según Marshall Linehan es una psicóloga, ustedes la han escuchado varias veces aquí, es una psicóloga que en Estados Unidos diseñó una terapia, se llama la terapia dialéctica conductual. Esta terapia está diseñada específicamente inicialmente para conducta suicida. En 1980, dice ella, los psicólogos no les gustaba trabajar con personas con conducta suicida, probablemente porque no sabían qué hacer. Y ella fue una adolescente que intentó varias veces quitarse la vida, porque ella tiene un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Y ella vio cómo la desahuciaban constantemente y entonces ella decidió estudiar psicología después de superar todas las crisis que pudo haber tenido y trabajar a favor de las personas que tenían pensamientos suicidas. Ella define el suicidio como una respuesta de solución de problemas a un dolor emocional extremo e intolerable. Vean esa definición. El suicidio es una manera de solucionar los problemas a un dolor que es extremo e intolerable. Es un dolor emocional que no lo puede manejar una persona. Bienvenida, Yadira Estrada, de Choroní. No lo puede manejar. Y entonces recurre a lo único que tiene control esa persona, que es a su cuerpo. Dicen las estadísticas que una persona que se suicida lo ha intentado por lo menos 20 veces antes. Se dan cuenta entonces que sí hay solución, sí podemos hacer algo. Entonces, hay personas que ante un dolor extremo e intolerable tienen conductas diferentes. Hay unos que se entregan a la comida, hay otros que se entregan de pronto a la bebida, y otros que se entregan a la droga, hay otros que se autolesionan, pues. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, porque solamente vamos a saber lo que tiene la persona cuando la persona lo hable. No juzgamos. Nosotros no juzgamos en primeros auxilios psicológicos. Emil Durkheim fue un sociólogo que fue el primero que hizo un ensayo sobre el suicidio, históricamente hablando. O sea, fue la primera persona que comenzó a estudiar, la primera persona que tengamos conocimiento, que comenzó a estudiar el tema del suicidio. Y él le dio un enfoque sistémico a su definición. Él dice, es el resultado de la relación entre el individuo y la sociedad, específicamente del grado de integración social y regulación moral. Él atribuía el comportamiento suicida a el grado de integración social, el estar involucrado con los aspectos,
relacionados con la vinculación del individuo con la sociedad. Y también colocaba otro elemento, la regulación moral. Y eso es real también. Es por eso que una persona, cuando de pronto un adolescente pierde su relación con su compañera, con su novia, con su novio, hay adolescentes que llegan al extremo del suicidio. Porque aquí hay un grado de integración social que fue fracturado. Y un adolescente un preadolescente a partir de los 10 años, lo más importante para ellos es el vínculo con otros. Por eso es que nosotros no podemos ni debemos juzgar bajo ningún concepto los sentimientos de los demás, porque no sabemos qué está pasando. ¿Se acuerdan de Romeo y Julieta? Eran adolescentes y ambos se suicidaron. Entonces, es importante eso nunca. Nunca podemos vulnerar con nuestra expresión los sentimientos, las emociones de un adolescente o de un niño. Cuando yo hice un curso de abordaje de la prevención del suicidio en el aula de clases, yo recibí una formación por parte de una organización en México y ellos nos compartieron estas imágenes. Estas imágenes son de niños que han intentado suicidarse y en un hospital, y ellos estaban recluidos en ese momento en un hospital psiquiátrico infanto-juvenil en la Ciudad de México. Entonces ellos que tenían acceso a esa información nos compartieron estas imágenes y las quiero compartir con ustedes. Este fue un niño masculino de 11 años que tenía un episodio de depresión grave, intentó suicidarse. Le preguntan, ¿qué es para ti el suicidio? ¿Es algo que te va a poner feliz y nadie te pegaría y no sufrirías? Es el dolor intenso que no pueden procesar, que no tienen habilidades ni herramientas para poder enfrentar. Por supuesto, ellos están en tratamiento psiquiátrico, psicológico, y han superado probablemente en gran manera, ¿verdad? Su, su condición, pues su situación. Entonces, luego se le pregunta, ¿qué recomendaciones le das a las personas que quieren suicidarse? Que no se maten y que fuera a terapias y hacer más caso. Entonces se dan cuenta que la edad no es una barrera, puede suceder. Vamos a ver otro. Esta es una niña de 12 años, diagnóstico, episodio depresivo moderado y distimia. Distimia es una depresión que no se apaga. O sea, se siente deprimida, mejora, se vuelve a sentir deprimida, mejora, se vuelve a sentir deprimida, mejora. Pero no es bipolaridad, es un episodio de depresión. Ella dice, el suicidio es una manera de evitar tus problemas, alejarme de ellos. ¿Qué harías tú para evitar el suicidio? Se puede prevenir hablando con alguien que te comprenda y entienda la situación. Y esto no es lo que nosotros hacemos en primeros auxilios psicológicos. Prestar nuestros oídos para escuchar a nuestros estudiantes para y validar su situación. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que esta niña de 12 años decía que ella necesitaba para parar el suicidio. Otro ejemplo, una niña de 13 años.
Diagnóstico, episodio depresivo moderado y distimia, igual que el anterior. Observen las imágenes, ¿no? Ella tenía, probablemente en su mente, tenía bastantes recursos en su mente para eh, consolidar el suicidio, pues, de alguna manera. Para mí es una forma de salir de los problemas, muy triste, ya que hay maneras, me imagino que aquí falta, hay manera más favorable es pedir ayuda, ya que la manera más favorable es pedir ayuda, porque se necesita mucho valor y fuerza para hacerlo. No por hacerlo eres un cobarde, el suicidio, pero es malo saber que lo tratan de esa forma, este acto. O sea, es malo saber que te califican de cobarde cuando intentas hacer esto. Un varón de 14 años con distimia y trastorno oposicionista. Es un rebelde, uno de esos muchachos de 14 años que todo el tiempo está dando la lata en el salón de clase. Claro, eso y otro poco de características más. Pero un trastorno oposicionista es aquella persona que se opone a la norma, pero es algo que no sabe por qué y lo hace de forma impulsiva, sin conciencia. Vamos a decirlo de esa manera para que comprendamos el asunto, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser violenta la forma de oponerse a la norma. Puede ser de forma pasiva, pero se opone, no hace las cosas. ¿Qué es para ti el suicidio? Una herramienta de escape y liberación acompañada de dolor, dice. ¿Y cómo puedes tú salir de esa... ¿Qué recomiendas tú para las personas que quieran salir de esta situación y no llegar a ese punto? Mostrando el verdadero valor de la vida, apoyo y respeto. Creo que este es el último. Un chico de 17 años con discapacidad intelectual y trastorno déficit de atención e hiperactividad. Para mí el suicidio es cuando una persona se avienta a las vías de un metro. ¿Cómo puedes prevenirlo? ¿Qué consejo le das a la gente para evitar que lo haga? Dialogando, ayuda, contención. Contención es un término psiquiátrico o psicológico y cuando él lo escribe aquí, bueno, por supuesto que yo asumo que el hecho de tener un tratamiento psiquiátrico o psicológico después de este episodio, él se apropia de la palabra, porque esto es una palabra técnica específicamente de los psicólogos. La contención es lo que nosotros hacemos. Primeros auxilios psicológicos. La contención es cuando una persona llega con una crisis, necesita que alguien lo escuche, que alguien lo valide, que no lo juzgue y, no, y está presto y recibe la intervención de alguno de nosotros y lo contiene. Lo contiene para que esa persona pueda desarrollar un comportamiento que sea más letal para sí. Qué interesante que este muchacho de 17 años utilice esa palabra, contención. Nosotros estamos aprendiendo a contener las crisis emocionales de nuestros estudiantes, porque las vamos a tener. Yo conversaba con algunos docentes en relación a esto y me decían, yo no voy a hacer nada de eso porque es que yo no soy psicólogo, yo no tengo que estar aprendiendo nada de eso, eso no es responsabilidad mía. Bueno, yo respeto su posición, respeto su posición, pero es que ninguno de nosotros está exento a vivir una crisis emocional. Todos podemos vivir una crisis emocional y lo menos que nosotros esperamos es que alguien nos escuche, más nada.
Y esto es una herramienta no solamente para nuestro salón de clases, es una herramienta para nuestros colegas, para nuestros familiares, para nuestros hijos. Bien, existen muchos mitos con respecto al suicidio. Quien habla de suicidio no tiene intención de cometerlo. Falso. Ellos pueden estar pidiendo ayuda o apoyo y lo están haciendo desde la ansiedad. Pero como no tienen la asertividad de pedir la ayuda, hablan del tema como que si fuera jocosamente y pueden estar pidiendo ayuda de esa manera. Si usted ve a sus estudiantes a hablar riéndose del suicidio o jugando lo que sea, es bueno hacer una intervención. Ven para acá, necesito hablar contigo. Cuéntame qué pasa, que estás hablando del suicidio, que tienes algo que yo quiero escucharte, quiero apoyarte. Y ahí estás haciendo la intervención. Otro, la mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin causa previa. Mentira, falso. La mayoría de los suicidios han sido precedidos de signos de advertencia verbal y conductual. Yo les dije a ustedes de que ellos han intentado por lo menos 20 veces hacerlo antes de suicidarse. Pero es que entrenarte para suicidarte, eso lleva su tiempo, porque tu cerebro no está diseñado para eso. Entonces tú tienes que condicionar a tu cerebro para que eso suceda. El suicida está decidido a morir. Falso. Los suicidios suelen ser ambivalentes. Los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida y la muerte. Alguien puede actuar impulsivamente. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, llega un muchacho que tiene una situación muy grave en su casa y no sabe cómo escapar de ella. Entonces él aprendió que cortándose le causa tranquilidad, porque su mente, su atención, deja de estar en su preocupación y se enfoca en el dolor de su cuerpo. Así funcionan las autolesiones. Él no quiere suicidarse, pero de pronto se corta de una manera se corta de una forma muy letal y muere. O de repente viene la persona y por un momento de impulsividad se toma un veneno y muere pocos días después. Uno, cuando está desregulado, cuando está en una crisis emocional, uno no puede pensar las cosas de forma adecuada o asertiva. Quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Falso. Eso es muy desesperanzador. El comportamiento suicida, el mayor riesgo de suicida es a corto plazo y específico según la situación. Los pensamientos suicidas, como dice aquí, pueden regresar, pero no son permanentes. Una persona que ha intentado suicidarse puede vivir una larga vida aprendiendo a gestionar estos pensamientos y las emociones. Para eso están los psicólogos. Otro, otro mito. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Falso. El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda. A veces las personas que viven con trastornos mentales no son infelices, a veces han aprendido a vivir con ese trastorno. Y hay otras personas que no tienen ningún tipo de diagnóstico emocional o mental y se quitan la vida por una desesperación
producto de alguna situación que vivieron. Hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. Falso. La mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar, porque hay demasiado estigma detrás del suicidio. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente del suicidio da a las personas una opción diferente para tomar una decisión diferente. Y ustedes lo vieron las expresiones de los muchachos cuando les pasé las imágenes. Habla con alguien, busca contención, no te quedes solo. Existen diferentes conceptos necesarios para poder comprender el pensamiento, el comportamiento suicida. Uno de ellos es la ideación suicida. La ideación suicida son pensamientos sobre quitarse la vida que pueden variar desde ideas vagas hasta planes específicos. Eso es una ideación suicida. Hay un nivel de ideación suicida que se llama la ideación suicida pasiva. Cuando de repente, ante un proceso de desesperación, yo digo, me quiero morir. No hay una, no se evidencia una intención de matarse, pero sí en su verbo explica, está diciendo que lo que está viviendo es tan doloroso que prefiere estar muerta. Pero tú le preguntas, ¿pero te quieres matar? No, solo que me gustaría morirme. ¿Ves? Entonces es un poquito más complejo el asunto, pero esa es la ideación suicida. La comunicación suicida es cuando hacemos expresiones verbales o no verbales que transmiten la intención de quitarse la vida, como amenazas o comentarios indirectos. Comentarios indirectos como por ejemplo, mamá, tranquila, ya dentro de poco ya no te voy a molestar más. Eso es un comentario que yo pudiera dejarlo pasar y a lo mejor no significa nada o a lo mejor significa todo. A lo mejor significa todo. Conducta suicida no letal o parasuicida. También se llama casis. También se llama cutting. Son aquellas autolesiones deliberadas sin intención suicida. Sin una intención suicida clara, pero ya sabemos que si yo me estoy cortando con una hojilla y la hojilla está oxidada, yo puedo estar teniendo, no me va a pasar algo por cortarme porque no me quiero matar, pero probablemente se me infecta o me corto donde exactamente necesito cortarme, pero yo no sabía y cometo una fatalidad. Yo la primera vez que me enfrenté a un suicidio, era un niño de 12 años en Cagua. Estaba haciendo un reto de TikTok. Mentira, no era TikTok, era de Facebook. Él necesita, las personas que querían que él, para él poder ingresar a un grupo, vean lo del tema vincular, ¿no? Los compañeros del grupo de Facebook le dijeron, ponte un nylon en el cuello, hazte una marca, quémate el cuello con una marca y muéstranos la marca y de esa manera damos acceso al grupo, un grupo muy exclusivo, especial. Bueno, él agarró un estambre, se lo puso en el cuello, lo amarró en la puerta y resulta que ustedes saben que cuando el estambre se estira es muy difícil cortarlo porque eso es prácticamente de plástico, creo, ¿no? Bueno, y murió, eh, a lo mejor sin ni siquiera saber que se iba a morir. Por eso es que tenemos que estar muy atentos a nuestros muchachos, pues, ¿no? Gestos suicidas, actos que parecen intentos, pero con baja probabilidad de muerte. Que de repente esté agarrando un cuchillo y se lo esté pasando por el cuello.
que de repente esté agarrando una navaja y se la esté pasando por la mano. Intentos suicidas son actos autolesivos con intención de morir, pero sin resultado fatal. Recuerden que estos comportamientos condicionan al cerebro, condicionan a la persona y quedan grabados en el cerebro. Y el suicidio consumado es el acto infligido que resulta en la muerte. Vean estas estadísticas. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en muchos países. Datos de la Organización Mundial de la Salud. Por cada suicidio consumado se estima que hay entre 20 a 25 intentos. Aproximadamente el 90% de los adolescentes que cometen suicidio presentan algún trastorno mental, principalmente depresión. Entre el 50 y el 60% de los adolescentes con conducta suicida muestran señales de advertencia antes del acto. Los factores de riesgo incluyen problemas familiares, acoso escolar, trastornos mentales, abuso de sustancias y acceso a medios letales. Si yo tengo un arma en mi casa, si yo tengo machetes, si yo tengo mm, mecates, hojillas a la mano, eso es acceso a los medios letales. Por eso es que esas cosas deben estar bajo llave, guardadas, lejos de el acceso de los niños y adolescentes. Vean esta estadística. No ha salido el informe anual de violencia del año 2025, solamente tengo el 2024. Vean la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes. Para este momento fue Táchira el estado que tenía más suicidios. Mérida, el año pasado fue Mérida, pero este informe todavía no ha salido. La capital, 11,5. El estado de Aragua, 8,6. Monagas, 4,8. Observen, por cada 100.000 habitantes, esta es la tasa. Hay que considerar algo. No, Venezuela no tiene un registro estadístico de suicidio por el estigma social que eso implica. A veces las personas llegan, se suicidan y se registra en el acta de defunción otra cosa. Pero es que el suicidio es un comportamiento letal, pero la estadística no está preparada para eso. Observen este dato interesante. Línea promedio del comportamiento suicida en pandemia. Observen. Esto es enero del 2020. Esto es en Venezuela. Variación comparativa de los meses. El primer pico que vemos aquí surgió en el mes de abril del 2020. Estábamos en medio de la pandemia. Luego se estabilizó un poco y llegó otro pico en enero de 2021. Luego se estabilizó un poco más y cuando estábamos saliendo de la pandemia, hubo un incremento sostenido, porque vean que aquí estaba por debajo el promedio, pero aquí hubo un incremento sostenido y hubo un pico en marzo 2023 y se mantiene por encima de la línea base, ¿ven? Hay una disminución después de pandemia y luego se genera otro pico en octubre de 2024. Si yo llego a tener información del 2025, se las puedo compartir. ¿Ok? Así es, Merly, así es. En pandemia, un niño de 9 años le quitaron la tablet. En paralelo, los padres vueltos locos trabajando online y el chico con 60 tareas retrasadas. Bienvenida, María. Sabemos el problema de la electricidad, no te preocupes. Bueno, ven. Entonces,
hay un repunte del comportamiento suicida después de pandemia y por eso México, por ejemplo, y muchos otros países, pero yo como he estado de cerca con México capacitándome en el tema de suicidio, ellos hicieron todo un protocolo para atender los casos de suicidio porque en sus estadísticas, que ellos sí llevan estadísticas de suicidio, se había incrementado un 50% las estadísticas de suicidio en México. Y entonces el Ministerio de Salud de México hizo todo un programa para abordar el comportamiento suicida y capacitación. Yo participé de una capacitación que se hizo a través de la UNESCO, solicitada por México, para capacitar a psicólogos, principalmente de México, para atender conductas suicidas. Éramos 1.000 personas en esa capacitación y yo tuve la oportunidad de participar de esa formación. Bueno, seguimos viendo acá. ¿Por qué es serio el problema? Básicamente porque el suicidio adolescente es una tragedia que se puede prevenir, que requiere atención inmediata. Tenemos que entender que los comportamientos suicidas no son llamadas de atención, sino indicadores de sufrimiento profundo por parte del niño o del adolescente. Reconocer que las amenazas y los gestos suicidas deben tomarse siempre en serio. Es siempre. No importa. Ven para acá, vamos a hablar de eso. Es una intervención, nada más. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Quiero escucharte. Eres muy importante para mí. Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Y acuérdese que nosotros hacemos esa pequeña intervención. ¿Y cuál es la última fase de los primeros auxilios psicológicos? ¿Quién me lo escribe en el chat? Primero, observar, escuchar y luego vincular. Muy bien, Ana Martínez, excelente. Vincular. Vincular, ¿qué significa? Agarrar a ese muchachito que está sufriendo, yo lo escucho, le hago contención, lo valido y lo entrego a un especialista. No hay especialista. A el docente que ustedes sepan que tiene esa habilidad de hablar con los muchachos. No hay. Se lo entrego a la dirección. La dirección no se quiere hacer cargo. No, no creo que eso pase, pero vamos a suponer. Llamamos a los papás. Es preferible eso a que el muchacho no esté vinculado. ¿Ok? Acuérdense que el comportamiento suicida es a corto plazo. La crisis se van escalando y se van incrementando. Comprender que la intervención temprana puede salvar vidas. Romper el estigma y tabú que rodea el tema, facilitando que los jóvenes en riesgo busquen ayuda. Yo les voy a facilitar como una guía de cómo hablar del suicidio con los adolescentes y con los niños. Van a ver que no es una cosa del otro mundo, es algo muy sencillo. Usted presenta ese documento a sus autoridades y comparte la información con sus muchachos, pues. O se lo comparte a los psicólogos y que los psicólogos hablen del tema. Orientador. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo de suicidio en el adolescente? Bueno, aquí tenemos muchísimos. Baja autoestima y desesperanza, impulsividad, consumo de alcohol y drogas. Esto es en los factores individuales. Trastornos mentales, sentimientos de soledad y aislamiento, historia familiar de suicidio. Ellos aprenden, ellos escuchan. Ay, mi tío se suicidó porque tuvo un problema. Mi abuela se suicidó porque tuvo un problema. Entonces yo al tener problema, esa es la salida. Conflictos familiares frecuentes, maltrato físico, sexual, negligencia parental, cambios en la estructura familiar pueden ser factores. Comunicación familiar deficiente. En los factores sociales tenemos el acoso escolar, el ciberacoso.
exposición a suicidios, exposición a suicidios de pares o figuras mediáticas. Por eso es que hoy día cuando alguien se suicida, se procura no hacer exposición a través de las redes sociales ni de la prensa del suicidio, porque eso es una exposición del suicidio. Incluso William Shakespeare lo hizo en Romeo y Julieta, romantizó el suicidio. Estrés académico intenso, ruptura de relaciones significativas, experiencias de rechazo por la orientación sexual y eventos traumáticos recientes. ¿Cuáles son los factores de protección? Algunas veces, Merle, sí. Los factores que protegen al adolescente de un comportamiento suicida. Buenas habilidades para resolver problemas. Bienvenido, Luis Rebolledo. Ya vamos a leer, Carly. Autoestima saludable, sentido de propósito y esperanza, que construyan un proyecto de vida juntos, que el niño sepa qué va a hacer cuando se va a graduar. Y nosotros tenemos que conversar eso en el aula de clase. Los papás tienen que hablar de eso en sus casas. Que el niño sepa buscar ayuda. Hay niños que no saben buscar ayuda. Percepción positiva del futuro, apoyo familiar constante, cohesión familiar, supervisión parental adecuada, redes de apoyo sólidas, conexión con adultos de confianza, participación en actividades extracurriculares significativas. Miren lo importante de los clubes. Lo importante de las actividades extracurriculares ayudan al muchacho y al niño a, vamos a llamar entre comillas, drenar toda esa tensión diaria que tienen. Acceso a los servicios de salud, entorno escolar seguro y positivo, programas de prevención de suicidio. Y hay algo que no anoté aquí, pero lo voy a colocar, es tener fe. Pertenecer a una religión preserva, es un factor protector ante la conducta suicida. Pertenecer a una religión previene. No estoy diciendo que lo protege el 100%, pero es un factor protector significativo en el niño y el adolescente. Eso no lo digo yo, eso está debidamente documentado en estudios científicos. ¿Qué tenemos que ver nosotros y qué tenemos que abordar? Cambios en el comportamiento, como por ejemplo aislamiento social, irritabilidad inusual, deterioro académico, una caída brusca del rendimiento académico escolar, desinterés por las tareas y responsabilidades, aumentos en el comportamiento temerario, como por ejemplo conducción imprudente, actividades peligrosas. Eso tiene un significado. No estoy diciendo con esto que se quieren suicidar porque están haciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es una señal que siempre tenemos que abordar. Yo tenía un paciente hace como 4 años que intentó en varias oportunidades suicidarse y él cuando manejaba solo en el carro, él venía, por ejemplo, de Valencia para Maracay y él decía, a veces se me atravesaban pensamientos de lanzarme contra la cuneta y acabar con todos los problemas que tengo encima de una sola vez. Y eso él aceleraba el carro. Eso se llama conducción imprudente. Autolesiones, si usted ve que tiene autolesiones, cortes, quemaduras, daño físico, por lo menos en mi colegio está prohibido que los estudiantes salgan del aula de clase con suéter. El suéter es dentro del salón porque tienen aire acondicionado. Ya. Fuera del salón se lo tienen que quitar.
Y nosotros salimos y estamos pendientes, vemos a los muchachos por los pasillos, los saludamos, miramos sus brazos para poder atenderlos, pues. Detectar expresiones de desesperanza, como se los mencioné hace un ratico. Por ejemplo, pronto dejaré de ser un problema, mamá. Profesora, tranquila, no estaré aquí por mucho tiempo. Preocupación obsesiva con la muerte o temas relacionados. Expresiones de sentirse atrapado o ser una carga para los demás. Manifestaciones de dolor emocional intenso o insoportable. Escritos, dibujos, publicaciones en redes sociales con contenido sobre la muerte, desesperanza o despedida. Son señales de alerta. No es una ecuación lineal. No estoy diciendo que si escribió esto es que se va a suicidar. Si él escribió esto, lo intervenimos, lo ayudamos. ¿Ok? Y tenemos que hablar de esto, pues hablamos físicamente, hablamos del tema. Por ejemplo, regalar posesiones o despedirse. Regalarse objetos personales de valor sentimental sin motivo aparente. Una preocupación por poner todas las cosas en orden. Vamos a solventar los asuntos pendientes. Despedidas inusuales de amigos y familiares, como que si más nunca volvieran a verse. Tratar de resolver conflictos, pero de una manera desesperada, pues no. Elaborar testamentos simbólicos o instrucciones para después de su muerte. Hay un muchacho que en Barquisimeto se suicidó hace como 3 años y él escribió en Facebook su testamento. Se despidió, un muchacho joven, como de veintitantos años. Hubo otro en Margarita que el año pasado escribió una nota de voz despidiéndose, extremadamente callado, subió de 18 años, creo, cerca de por allí. Subió a una antena muy alta en Margarita y se lanzó. Entonces, tenemos que estar atentos de eso, pues. Yo sí creo que nosotros tenemos un acceso importante a las redes sociales de los muchachos. Pero bueno, hay ciertos criterios que tenemos que manejar. Que ellos no nos vean a nosotros interactuando o que tengamos una red social exclusivamente para el colegio, donde compartamos cosas exclusivamente, temas académicos, que ellos puedan ingresar y nosotros monitorear lo que ellos escriben. Eso es una manera, siempre con permiso de las autoridades, porque hay autoridades que eso no lo permiten. Entonces, ¿qué podemos hacer para hablar abiertamente del tema? Cuando alguien nos habla del tema, un tema de suicidio, primero mantener la calma. Si ellos están desesperados y nos ven desesperados, se desesperan más. Ese es el efecto del diapasón. Ese es el efecto del diapasón. No tengas miedo de preguntar abiertamente sobre pensamientos suicidas. ¿Has pensado alguna vez en matarte, en hacerte daño? Escucha con empatía y sin juzgar. No te pongas a decir, la vida es muy bonita, hay muchas opciones en la vida para poder salir adelante. Para él la vida es oscura. En ese momento la vida es difícil. No te pongas a tratar de cambiar algo que en ese momento vas a rebotar porque él es un muro. En ese momento, si se está abriendo contigo, agradezcamos eso, que estamos teniendo una oportunidad valiosísima de hacer algo. Entonces, no tengamos miedo de preguntar, escuchemos con empatía y sin juzgar. Validemos los sentimientos de los estudiantes. Lo que estás viviendo, fulano, debe ser muy difícil. Me pongo en tus zapatos y siento un dolor, el mismo dolor que sientes tú. Pero siempre podemos probar opciones diferentes
Y gracias por permitirme escucharte y tengo unas ganas enormes de ayudarte. Pero yo no puedo hacerlo en este momento porque no tengo las herramientas. Yo necesito que me acompañes. Quiero invitarte a que vayas a hablar con el psicólogo del colegio, que vayas a hablar con la orientadora del colegio. Vamos a hablar con la directora o con la subdirectora. No te puedo dejar aquí solo en esta situación. ¿Ves? Y tú con el corazón reventado por dentro, pues. Ni modo, porque una cosa como esa no es fácil. Pero tenemos que hacerlo porque si no, y no dejarlo solo, esto es importante. No dejarlo solo porque de pronto a lo mejor no sabes qué puede pasar, él se está despidiendo y de repente consuma el acto, pues. ¿Ok? Yo sé que es aterrador, pero tenemos que estar preparados porque pudiera pasar. ¿Sí? Pudiera pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunas otras herramientas para la prevención del suicidio en el aula de clase. Uno, fomentar un ambiente escolar seguro y de apoyo, que siempre en mi salón de clases ellos sepan, todos saben que aquí es un lugar seguro, que aquí es un lugar donde los vamos a apoyar, que cuando tengan algún problema pueden hablarlo libremente y buscaremos la manera juntos de salir de eso. Promover la comunicación abierta y la expresión emocional. Vamos a reunirnos todos, vamos a hablar de lo que sentimos, vamos a respirar, vamos a hacer la respiración del espagueti. Enseñar habilidades de afrontamiento y resiliencia. Hay que aprender a enseñar habilidades de tolerancia al malestar, por ejemplo. A ver, ¿cuán triste estás ante la ruptura? Perdón, ¿con cuánta rabia tienes? Sí, ¿cuánta rabia tienes ante lo que te hizo fulanito? Profe, tengo una rabia de 10. Ok, vamos a hablar de eso. Tengo una rabia de 2. Ok, vamos a hablar de eso. ¿Qué puedes hacer para mantenerte en 2 o para mantenerte en uno? ¿Ok? ¿Qué puedes hacer para bajar ese 10 a 8? O sea, hay que ayudarlos, hay que buscar herramientas para ayudarlos a tolerar el malestar. ¿Ok? Nosotros tenemos que aprender a tolerar el malestar, porque la vida está signada por el malestar y conectar a los estudiantes con la red de salud mental. Siempre es importante tener eso a la mano. ¿Ok? Vamos a ver este caso. No le voy a decir que lo piense, sino que yo mismo le voy a dar la respuesta. Laura, estudiante de 15 años, siempre ha sido académicamente destacada y participativa en clase. Durante los últimos 2 meses, usted ha notado un cambio significativo. ¿Qué notó? ¿Qué notó? Bueno, mira, notó sus calificaciones han bajado drásticamente, no entrega trabajos y cuando los hace, la calidad es muy inferior a la del habitual. En clase permanece callada y distraída. Mira todas las señales de alerta. Recientemente escribió una redacción para la clase de literatura donde el personaje principal ya no quería ser una carga para nadie. Miren qué interesante cómo se maneja en el ejemplo, ¿no? Y ya no quería ser una carga y encontraba paz en la idea de desaparecer. ¿Se dan cuenta? Ella encontraba paz con la idea de desaparecer. Ajá. Al finalizar una clase, usted la aborda para preguntarle sobre estos cambios. Laura, con lágrimas en los ojos, le confiesa que desde que sus padres comenzaron el proceso de divorcio, se siente culpable y responsable. Añade que ha pensado que todos estarían mejor si ella no estuviera y menciona que ha investigado en Internet formas de dormir para siempre. El ejercicio que lo podemos pensar es este. ¿Cuáles son las señales de alerta que está presentando Laura? ¿Cómo manejaría esta conversación inicial?
¿Qué pasos inmediatos tomaría después de la conversación? ¿Cómo involucraría a otros actores de la comunidad educativa? ¿Qué seguimientos realizaría en las semanas posteriores? ¿Cuáles son las señales de alerta? El cambio significativo en los rendimientos académicos y la participación, el contenido del discurso en su redacción ser una carga y encontrar paz en desaparecer, expresión directa de la ideación suicida, todos estarían mejor si ella no estuviera, investigación de método suicida, formas de dormir para siempre, el llanto y angustia emocional evidente, los sentimientos de culpa y responsabilidad por el divorcio de sus padres y el deterioro notable de la calidad de sus trabajos. Aquí hay bastantes señales de alerta. Con todo y eso, a lo mejor no se suicida, pero yo no voy a esperar que ella lo haga. Yo tengo que intervenir de una vez. ¿Cómo manejaría esta conversación? Primero, buscamos un espacio privado y tranquilo, libre de interrupciones. Adoptamos una actitud de escucha activa, sin mostrar alerta excesiva. Expresar una preocupación genuina por los cambios observados. Me preocupa mucho que está saliendo muy mal en los estudios. Me preocupa mucho, me gustaría poder ver cómo te ayudo. Validar sus sentimientos sin minimizarlos. Entiendo que estés pasando por un momento muy difícil. Preguntar directamente sobre sus pensamientos suicidas. ¿Has pensado en hacerte daño? Agradécele su confianza y asegúrele que no está sola. Explícale que es necesario buscar ayuda adicional, evitando prometer confidencialidad absoluta. Nosotros no podemos guardar este secreto. Esos son los únicos secretos que no podemos guardar. Bueno, por lo menos yo como psicólogo no puedo guardar. Es necesario buscar ayuda adicional. No puedo guardarte el secreto. No tengo las herramientas. Y para mí tú vales muchísimo. Y te quiero aquí conmigo mañana en el colegio y todos los días. Pero si esa persona tuvo la apertura de decírtelo, te va a hacer caso. Lo más probable es que te haga caso y acepte la ayuda adicional. Mantener la calma y transmitir esperanza, señalando que existen otras alternativas para lo que ella está viviendo. No dejar qué pasos inmediatos tomaría después de esta conversación. No dejar a Laura sola bajo ninguna circunstancia. Contactar inmediatamente al personal de apoyo psicológico del centro. Ya saben que si no tienen psicólogo u orientador, tienen que armar una red. Algún profesor que tenga algún entrenamiento o ustedes mismos, bueno, ya ustedes saben que lo están interviniendo psicológicamente con primeros auxilios. Y si no tenemos a más nadie, tenemos que entregársela a la directora o al director para que hablen con el papá y tener la conversación y escribir eso en un acta. ¿Oyeron? Notificar a la dirección del colegio siguiendo el protocolo establecido, contactar a los padres o tutores para informarles de la situación, facilitar la derivación a servicios de salud mental especializados. Mire, mamá, yo conseguí este teléfono de una psicólogo que no, que es gratis y tal, ¿entiendes? Documentar la conversación y las acciones tomadas. Eso es importantísimo, levantar un acta. Y si el riesgo es inminente, considerar el traslado a un servicio médico. Si la situación se escapó de las manos, ya la niña o el adolescente hizo algo, es inmediato. Vámonos, vamos a ir para un ambulatorio. No te puedo dejar solita aquí. Hablan con la dirección y se la llevan. ¿Me entiendes? Estos son casos, bueno, son casos difíciles. Y esta es la palabra clave, seguimiento.
Pasó la crisis. ¿Cómo te sientes ahora, Juanito? Cuéntame. Estoy aquí para ti. Acuérdate que tú eres importante para mí. Psicóloga, cuénteme. ¿Cómo ha ido la evolución de Juanito? Mamá, cuénteme cómo se está sintiendo Juanito en la casa. Vamos a bajar esos niveles de reclamo. Vamos a estar con más asertividad, con más empatía hacia él. Ese muchacho te va a agradecer la vida. Estos no son la mayoría de los casos que suceden, pero son casos que suceden. Bueno, ¿qué les parece? Un tema duro, ¿verdad? Un tema bastante exigente. Pero, bueno, es necesario hacerlo y es necesario entrenarnos. Voy a responder aquí a Nick Carlis. Respondo estos mensajitos y dejamos el chat abierto por un tiempito para que pongan también sus preguntas. Tengo una niña de 2 años aproximadamente, sufre por el desapego de la persona cuidadora y al esta figura marcharse, la niña llora de una manera tipo rabieta sin gritar. Ese día tomó una actitud como la llamé y se arrancó el cabello. Al tomarla, le tomé de las manitos para distraerla cantándole, para que no se arrancara sus cabellos. Mi pregunta será, ¿por qué lo hace? ¿Eso puede ser por algo, un evento de desapego al dejarla en el colegio? ¿O es una manera de manipulación? Incluso me alarmé por esa conducta. Muy bien, gracias por esa pregunta, Niscarly. Es muy interesante. Primero, actuaste de manera excelente. Esa es la forma como se debe actuar. ¿Ok? Es bien, es casi, o sea, es normal que te hayas alarmado. Ver una pequeña lastimarse asusta a cualquiera. Pero te adelanto eso, lo hiciste muy bien. ¿Es manipulación? No. A los 2 años, el cerebro de un niño no tiene la madurez neurológica para planear una manipulación. La manipulación es un acto consciente. Lo que estás viviendo es un desbordamiento emocional puro. Su sistema nervioso colapsa y como no tiene palabras para procesarlo, porque apenas está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a relacionarse, reacciona físicamente. Si ella pudiera hablar, ella te estuviese diciendo lo que siente, pero no puede hablar. No puede expresarse así como lo hacemos nosotros los adultos. Entonces, re- reacciona de esa manera. ¿Por qué se arranca el cabello? Es por el desapego, escribes tú allí. Sí, es una reacción extrema a la ansiedad por separación, se llama eso. La ansiedad por separación. Al irse su figura de apego, su nivel de estrés sube al máximo. Se arranca el cabello, es una forma física muy dolorosa que su cuerpo encuentra para liberar esa tensión acumulada. Es literalmente su grito silencioso. Tomar sus manitos con suavidad, eso es un límite físico para evitar que se lastime. Cantarle, usar tu voz pausada para regularla y distraerla. Es exactamente aplicar los primeros auxilios psicológicos para esa edad. Le transmitiste calma y seguridad. Así que te felicito, lo hiciste muy bien. Esta información me pone a mí en un compromiso porque tenemos que hacer un primer auxilio psicológico para niñitos más pequeños. Porque también les pasa, pues. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer ahora? Seguramente ya lo hiciste, pero ¿qué hay que hacer ahora? Hablar con los papás, preguntarles si ha habido cambios recientes en casa, mudanzas, peleas, ausencias del padre o de la madre, porque ese nivel de angustia es alto, no es normal, o sea, no es lo típico, pues. Si la conducta de arrancarse el cabello se repite mucho, ya es una bandera roja que requiere una evaluación de un psicólogo infantil. ¿Ok? No le digas, cálmate, cálmate. No, no, no. Vamos a cantar, vamos a respirar, vamos.
etcétera. Te felicito, te aplaudo de pie porque lo hiciste muy bien. Sí, porque ellos se agrupan. Esa conducta podría ser causa de un problema de conducta o algo más. Sí, claro, Miss Carly. No, o sea, te estás refiriendo a la niña. No, o sea, los problemas de conducta son problemas. O sea, hay dos formas de saber, o sea, hay dos formas de valorar un problema de conducta. Si hay un componente neurológico, algún daño que tenga el cerebro, y eso no lo vamos a poder saber a menos que exista un examen especializado, un neurólogo, etcétera. O es un problema conductual, simplemente. Y la conducta se mantiene por el reforzamiento. ¿Me entiendes? Es decir, es un problema de conducta, pero no es un problema permanente de conducta. No necesariamente tiene que ser un problema permanente de conducta. ¿Ok? Es un desbordamiento, es una conducta que sucedió por un desbordamiento emocional. ¿Qué va a pasar? Si ya sabemos que mamá, que ella se desborda cada vez que el papá la deja, o la mamá, no sé, entonces tenemos que preparar a la mamá. Mamá, mira, vamos a hacer una cosa, métete en el salón, está con nosotros 10 minutos, habla con la niña para que se quede, ¿ok? Yo estoy contigo en ese momento, para eso los de preescolar normalmente tienen ayudantes, el otro ayudante se queda con los otros niños y la vamos adaptando hasta el punto que ella se quede sola. Si ella se quedó sola durante el día y no gritó mucho o gritó menos, la premio, la refuerzo, la aplaudo, le doy un caramelito, si puede comer caramelo, pues, ¿ok? En ese grupo de vinculación pregunto, ¿habría que llamar inmediatamente a los padres? ¿Y nos puedes dar un ejemplo de cómo deberíamos comunicarnos? Comunicarle la situación. Ok, si es un caso de ideación suicida, los padres tienen que estar enterados sí o por sí. No va a ser de manera inmediata, dado que tú vas a ser primero si fuiste a ti a quien se te acercó, vas a hacer la eh, vinculación primero, o sea, la atención psicológica, ¿no? La psicológica no. La atención en primeros auxilios psicológicos, ¿ok? Después que eso suceda, notificamos a la dirección y llamamos a los papás. Todo va a depender del riesgo que tengamos, que nosotros valoremos. ¿Cuándo no llamar inmediatamente? Si la crisis es frustración, llanto, problemas personales, primero vinculamos y regulamos, ¿verdad? Pero sí tenemos que llamar inmediatamente cuando la verbalización, el riesgo de autolesión es inminente. Hay violencia extrema, agresión física grave. Allí la prioridad es proteger la vida y nosotros no tenemos control sobre ella, sobre ese niño, esa niña, ese adolescente. Tenemos que asegurar, notificarle al director y levantar nuestras actas de carácter de urgencia. ¿Cómo comunicarlo? Bueno, mira, algo así, por ejemplo, se me ocurre. Buenos días, señor Guillermo. Le llamo del colegio. Quiero informarle que su hijo tuvo un momento de mucha tristeza o de mucha frustración hoy en clase. Ya aplicamos una estrategia de calma, conversamos y en este momento ya está más tranquilo. Sin embargo, considero muy importante que usted lo sepa para que esta tarde en casa puedan estar atentos, ofrecerle un espacio seguro para escucharlo y hacerle seguimiento. ¿Ha notado algún cambio en casa últimamente? Nos gustaría que se acercara al colegio para hablar más de esta situación que sucedió. No, tampoco le vamos a decir por teléfono, se intentó suicidar, me está diciendo que se quiere matar. Eso, imagínate tú la complicación. Pero ya con más o menos con ese discurso, ya el papá se acerca y hablamos con mayor tranquilidad. Espero haberte ayudado, Liliana. Muy buenas noches, disculpen, problemas con la energía eléctrica en mi sector, dice Erika. Tranquila, Erika. Yo sé que vas a ver el video. Buenas noches, ando con problemas de conexión. Entiendo, Luz Alicia, ya vamos a poner el video. Imparto metodología de la investigación y hace 2 años un estudiante me manifestó, te lo dice Beatriz,
su intención de realizar una investigación sobre el suicidio. Como fue en clase, mi impulso fue decirle, puedes hacerlo, pero tenemos que revisar lo que quieres investigar. Luego lo conversé con la directora y me indicó que podía hacerlo sin tocar las formas de ejecutarlo. Bueno, todo muy bien, se remitió a dirección, no obstante, al final, su proyecto de investigación consistió en explicar todos los métodos para ejecutarlo. Me quedé perpleja. Sin embargo, la joven me dijo, me sirvió conocer los métodos y el sufrimiento y no voy a intentarlo. Actualmente trabaja y es especializado más. Qué bella historia. Beatriz, esas son historias hermosas, porque tú no la abandonaste, tú estuviste con ella, le hiciste, la seguiste. Te felicito por eso. Muchas gracias, Iliana. Perdón, sin electricidad. Está bien, Yelixa. Bueno, muchachos y muchachas, porque ustedes siguen siendo muchachos y muchachas. Muchísimas gracias por este encuentro. Me encantó hablar del tema. Pérdanle miedo al tema. Prepárense para hablar de esto. Y bueno, les voy a dejar abierto el chat por si acaso hay alguna otra pregunta. Y nos vemos el domingo que viene para nuestra última sesión, la sesión número 6, el cuidado del docente. No dejen de venir el domingo. El del domingo es espectacular porque es cómo atendernos. O sea, después de yo intervenir en una situación de suicidio como esta que acabamos de ver, yo necesito atenderme a mí, porque yo me quedo cargado y ustedes también. Así es que nos vemos el próximo domingo. Gracias, excelente. Muchas gracias, Liz. Gracias por tan excelente información. Gracias, Livia. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Que les vaya muy bien.